Efesios capítulo 2, versículo 8. Lo que hoy quisiera que meditemos es acerca de las buenas obras. Y bueno, aquellos que toman notas, va a ser bueno porque hay varios versículos por los que vamos a estar yendo y viniendo. Hay algunos que vamos a estar repitiendo para poder explicar una parte y regresar a la anterior. Así que el primero de ellos va a ser Efesios capítulo 2, versículo 8. Creo que este texto en específico nos queda claro, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No por obras, para que nadie se gloríe. Acompáñenme a Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, el versículo 28. En Romanos capítulo 3, versículo 28, Pablo, después de explicar que tanto los gentiles como los judíos están bajo el juicio de Dios, ahora termina en una conclusión en Romanos 3, 28. Dice el texto: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Repito, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Al apóstol Juan se le conoce como el apóstol del amor, pero al apóstol Pablo se le conoce como el apóstol de la gracia. El apóstol Pablo ha estado predicando insistentemente que la salvación es por gracia. Es decir, todo el trabajo del apóstol Pablo, al cual él se va a estar enfocando en predicar, no es otra cosa más que la salvación es por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación no es algo que te puedes ganar, sino que la salvación dice, concluimos que el hombre es justificado. ¿Qué es justificar? Es declarado justo delante de Dios solamente por la fe, sin las obras de la ley. Sin haber cumplido uno solo de los mandamientos del Antiguo Testamento, tú puedes ser declarado justo por Dios al creer única y exclusivamente en la obra completa y suficiente que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Qué es? Que Él murió conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó. Esa es la obra del Señor. Cuando tú pones tu confianza, no en la obra, sino en la persona misma, cuando tú pones tu confianza en el Señor Jesucristo mismo, Dios te está declarando justo. Hasta aquí entendemos esta primera parte. La salvación no es por obras. La salvación no es por obras. Pero en Apocalipsis capítulo 21, vamos a Apocalipsis capítulo 21, Apocalipsis capítulo 20, Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. Va a llegar un día en el que todos, absolutamente todos, grandes y pequeños, vamos a estar delante de Dios. Apocalipsis 20, 12, dice el texto: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Es decir, que aunque la salvación no es por obras, tú y yo tenemos algo en común, y es que vamos a morir. Y el día que moramos, vamos a ser juzgados por nuestras obras. ¿Cómo es que yo no soy salvo por obras, pero voy a ser juzgado por obras? Bueno, el lapso que hay en un punto intermedio, la semana pasada comencé a explicarlo, pero hoy quiero
enfatizar un poco más cómo es que son estas obras que están en el lapso intermedio. Tú no eres salvo por obras, pero vas a ser juzgado por tus obras. El proceso intermedio entre tu salvación y el día que tú te presentes delante de Dios tiene que ver con la doctrina de las buenas obras. La doctrina de las buenas obras, es decir, que esta enseñanza de las buenas obras se ha perdido entre los círculos cristianos y entre las religiones, ha sido confundida. Realmente la enseñanza de las buenas obras o ha sido abandonada o se ha perdido en el lapso de las demás doctrinas, o ha sido confundida la enseñanza de las buenas obras entre mucha gente que profesa hacer buenas obras. Y nosotros, cuando hablemos de las buenas obras, nos tiene que quedar muy claro a qué nos referimos cuando la Escritura nos dice que no dejemos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino que nos exhortemos y nos alentemos a las buenas obras. ¿A qué buenas obras se refiere la Escritura en cada uno de nosotros y qué obras van a ser juzgadas en aquel día? Así que ha sido confundida porque el católico romano, por ejemplo, da limosna, ayuda y hace cosas como estas, o paga indulgencias a la Iglesia Católica Romana y cree que está haciendo buenas obras. El católico romano abre su Biblia, ve que dice buenas obras, inmediatamente piensa, tengo que dar, tengo que hacer, quizá me voy de rodillas, quizá camino muchos kilómetros, me voy en una caminata muy larga, quizá ya no voy a hacer esto, no voy a hacer aquello, ya voy a jurar por medio año, por un año. Así que el católico romano cree que esas son buenas obras con las cuales Dios está complacido, así que está confundido. Ha sido perdida entre algunos círculos cristianos la doctrina de las buenas obras porque muchos de ellos y muchos círculos ortodoxos, ¿qué quiere decir ortodoxos o de ultraderecha? Quizá lo entiendan mejor con la palabra ultraderecha. Quiere decir que son tan exactos en cuanto a su enseñanza, tan minuciosos en la enseñanza, que ya no tienen que hacer buenas obras. A esto le vamos a llamar el hipercalvinismo. ¿Qué es el hipercalvinismo? Que como Dios es soberano y como Dios va a salvar a los que predestinó, entonces ya no hay necesidad de que yo haga ciertas obras, porque no es por obras. La salvación no es por obras, dicen ellos. La salvación es un regalo completamente de Dios, así que ahora a mí me compete solamente descansar y disfrutar, dicen ellos. Ya no evangelizan, ya no predican, ya no se santifican, ya no hacen nada según su responsabilidad. Ellos dicen, Dios lo va a hacer todo en mi vida, tarde que temprano. Él me ha predestinado, Él me llama, Él me santifica y Él me justifica, Él me santifica, Él me va a glorificar en aquel día. Así que los hipercalvinistas ya no tienen el más mínimo esfuerzo para poder hacer algo. Es decir, ya no obran. Así que esta doctrina de las buenas obras queda olvidada entre los hipercalvinistas. Ha sido abandonada por otros, también círculos cristianos, porque cuando te ven santificarte, cuando te ven leer la Biblia, obedecer y ser firme, ellos dicen que eres un fariseo. Y ellos dicen que eres un legalista y que tú estás viviendo por obras. Y que ya no tienes que vivir haciendo obras, porque la salvación no es por obras, sino que es por gracia. Es decir, en pocas palabras, relájate. No tienes por qué estar tan cargado, tan frustrado, tan acelerado en tu vida espiritual. Así que o es confundida, o es abandonada, o está perdida. Así que entre nosotros como cristianos no podemos ni estar confundidos con esta doctrina, ni la podemos perder, ni la podemos abandonar. Porque la Biblia nos dice que nosotros vamos a ser juzgados por obras. Y la Escritura nos dice que aquellos que se congregan deben de alentarse a las buenas obras. Pero entonces también es confundida en otros círculos cristianos que siempre están ocupados en actividades. Ellos dicen, la salvación es por gracia, es un regalo de Dios. Yo no soy como el católico romano. Yo no voy a dar limosna, ni siquiera voy a dar mi diezmo al 100%. Yo soy salvo por gracia, dicen ellos. Sin embargo, ellos
dicen que al estar en la iglesia desde la mañana hasta la tarde, siempre que son las veladas de oración, siempre que se necesita a alguien que apoye en la iglesia, que necesitamos que haga esto, que haga aquello, siempre va a haber una persona que está ahí, al pie del cañón, al pie del cañón, al pie del cañón. Y entonces esta persona puede confundir el tocar en la alabanza, el salir a evangelizar, el estar ayudando en las necesidades de la iglesia local. Puede confundir y puede creer que estas son buenas obras. Pero esas no son buenas obras tampoco. Y es ahí cuando nosotros tenemos que tener bien en claro que la salvación no es por obras. Concluimos pues que la salvación es un regalo que nosotros recibimos por la fe, pero en aquel día nos van a ser juzgadas obras. Así que es bien importante que nosotros no caigamos como cristianos tampoco en este extremo. Primero hay estos dos extremos, El primer extremo es de que ya no hago nada, y el segundo extremo es de que lo hago todo. Pregunto, oye, ¿y tú qué quieres hacer? Pues es que Dios puso en mi corazón levantar un hospital de 10 pisos. Quiero poner un orfanato. Dios puso en mi corazón que ponga un centro de rehabilitación, dicen otros. Y hay gente cristiana que se jacta de estar haciendo estas cosas. Pero eso tampoco son buenas obras. Eso tampoco son buenas obras a la luz del Señor. Así que, vamos por favor a 2 Corintios, capítulo 5. 2 Corintios, capítulo 5. Pablo le va a decir a los corintios que aunque su morada terrestre, es decir, aunque su cuerpo se deshaga, dice, tenemos un edificio de Dios, una casa no hecha de manos, es una casa eterna en los cielos. Así que Pablo tiene bien claro que está esperando su morada eterna, su casa eterna, su vida eterna. Pablo está esperando su vida eterna. Así que para Pablo, él está ausente de esta casa eterna y está presente aquí en el tiempo presente. Pero aunque está ausente del cielo, no quiere decir que está ausente. Así que Pablo va a explicar esto, pero ahora me voy a basar en el versículo 6. 2 Corintios 5, 6. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Es necesario que comparezcamos delante de este tribunal, ya sea que hayas hecho lo bueno o ya sea que hayas hecho lo malo, va a ser juzgado. Y Pablo está diciendo, yo estoy presente ahorita y estoy ausente del Señor. Es decir, yo no estoy viendo a Dios ahorita físicamente, pero cuando yo esté ausente de este cuerpo, voy a estar presente del Señor. Así que, ya sea que esté presente o ausente, ya sea que lo vea o no lo vea, procuramos serle agradables. ¿Por qué? ¿Por qué procuro serle agradable? Y Pablo es algo que va a enseñar bastante. Dice, por lo cual siempre busco tener una limpia conciencia delante de Dios y delante de los hombres, porque al morir, dice Pablo, voy a ser juzgado, voy a ir al tribunal de Cristo, y ya sea que haya hecho lo bueno o que haya hecho lo malo, voy a recibir una recompensa. Ahora, acompáñenme a 1 Corintios, capítulo 3. 1 Corintios, capítulo 3. Voy a leer el versículo 11. 1 Corintios 3, 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará,
pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Pablo está diciéndonos que cuando él está en esta tierra, no hay otro fundamento, el cual es Cristo. Y tú puedes edificar, tú puedes construir, tú puedes trabajar lo que quieras, pero si no estás construyendo sobre el fundamento que es Cristo, el día que tú mueras, el fuego va a declarar si tu obra va a permanecer o no va a permanecer. Cada cosa que tú hayas hecho en esta tierra va a ser juzgada. Y en aquel día va a ser probada por Dios a través del fuego, está diciendo Pablo. Si tu obra permanece, entonces vas a recibir recompensa. Pero si la obra que tú hiciste no permanece, entonces vas a tener pérdida. Así que estas obras deben de ser buenas para que puedan permanecer. Si no son buenas, no van a permanecer. ¿Recuerdan por ahí la parábola cuando el Señor dice que el hombre se va y le dejó a cada uno su obra? Ya lo hemos visto en Marcos capítulo 13. Así que el Señor te ha dejado una obra a ti como cristiano, si ya has puesto tu confianza en el Señor Jesucristo, y es necesario que tú actúes de acuerdo a esa obra. Así que, para que entendamos las buenas obras, en primer lugar quiero que entendamos la necesidad de las buenas obras. Tú necesitas conocer las buenas obras y necesitas practicar esas buenas obras, porque a fin de cuentas vas a morir y tus obras van a ser probadas por fuego. En segundo lugar, quiero que entiendan la naturaleza de esas obras, es decir, que si van a permanecer, tienen una naturaleza. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 3, versículo 13, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Versículo 12, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Tenemos 3 piedras preciosas, 3 minerales que son ricos, que permanecen delante del fuego. Pero los últimos 3, madera, heno y hojarasca, la hojarasca son las hojas que caen de los árboles y se están secando. Si la pones en el fuego se va a quemar. Esto quiere decir entonces que por la naturaleza va a permanecer o no va a permanecer. Ahí vamos a preguntarnos si estoy edificando con oro, plata y piedras preciosas, o realmente estoy construyendo con heno, madera y hojarasca. Y en tercer lugar, quiero que entendamos cómo podemos identificar si nuestra obra es oro, plata o piedras preciosas. ¿Cómo se llega a ver en nuestras vidas? ¿Cuál es la manifestación de esas buenas obras en nuestras vidas? Para que nosotros desde aquí, el tiempo presente, no nos engañemos, sino que identifiquemos claramente si nuestras obras van a permanecer o no. Y si no permanecen, ¿quién me garantiza que yo mismo voy a permanecer? ¿Qué tal si en aquel día yo no soy salvo? Debemos de estar seguros. Así que, brevemente, en primer lugar, tenemos que entender que es necesario las buenas obras. Nunca va a haber una piedad sin buenas obras. Nosotros podemos tomar la vida de José el soñador en el libro de Génesis y podemos verlo como todo le sale mal, aparentemente. Sus hermanos lo toman, lo venden, lo llevan a Egipto. Potifar lo toma, él es un esclavo, perdió su libertad. Después José comienza a servir a Potifar y entonces Potifar ve que todo lo que él hace prospera, así que lo pone, lo va subiendo de puesto. Y la esposa de Potifar quiere pasarse de la raya con José, y José lo único que hace es salir corriendo desnudo, porque él piensa, ¿cómo voy a pecar contra Dios? Y nosotros cuando leemos esto en el libro de Génesis vemos una obra piadosa, porque estamos viendo algo.
Vemos la confianza de José en Dios, porque aunque después lo meten injustamente a la cárcel, él jamás se queja, aunque ayuda a que salgan de la cárcel, aunque más bien interpreta el sueño que quería decir que iba a salir de la cárcel. José nunca vamos a ver un enojo, una ira, una queja, un rencor, un remordimiento, una amargura, jamás. Así que la vida de José demuestra una vida confiada en el Señor, es un tipo del Señor Jesucristo precioso. Y al final, cuando sus hermanos se dan cuenta que es él y él se revela a sus hermanos, José no tiene ningún rencor contra ellos. Todo esto Dios lo usó para bien. Todo Dios lo usó para bien. No hay ningún rencor en el corazón de José. Vemos la vida de José el soñador. Es una vida de confianza en el Señor, pero sobre todo de temor a Dios. Y entonces cuando leemos la vida de José vemos obras piadosas, es decir, buenas obras. Podemos tomar la vida de Josías, que es la que hemos estado meditando o estudiando, y al final, después de 31 años de reinado, la Biblia nos habla de las buenas obras de Josías, sus obras piadosas. Y todo esto, Dios se complació, porque a través de la profetisa le dijo, todo este juicio va a venir, pero no en tu tiempo. Por cuanto tú rasgaste tus ropas, tú te lamentaste, tú lloraste. Entonces hay unas obras piadosas, pero las obras piadosas son buenas obras que están reflejando el temor a Dios y la confianza en Dios. Podemos tomar la vida de Samuel, por ejemplo. La Biblia dice que Samuel nunca dejó caer en tierra ninguna de las palabras de Dios. Una confianza, un temor a Dios. Podemos ver la vida de Ruth, la moabita. Aunque es moabita, ella deja toda su tierra y entonces es temerosa de Dios, su confianza está en Dios. Cuando nosotros leemos la vida de las personas en el Antiguo Testamento, podemos ver sus obras, buenas obras. Y Pablo lo que dijo es, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. ¿Por qué Ruth dejó toda su tierra y se fue a un lugar donde la iban a rechazar? Porque estaba escrito en la ley que no podían darle buenas cosas, especialmente también a los moabitas. Porque ella está confiando, ella ha oído hablar del Mesías Salvador. ¿Por qué Samuel permanece? Porque él está confiando en el Mesías Salvador. ¿Por qué José? Porque está confiando en el Mesías Salvador. Cada persona del Antiguo Testamento se ha visto sus obras a través de que han puesto su confianza en el Mesías Salvador. No sabían que se llamaba Jesús, pero sabían que vendría un Mesías. Sabían que vendría el elegido por Dios y lo exaltaría. Así que ellos, como nosotros, y como Pablo lo está diciendo, no pusieron otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. Tu confianza en Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo para ti? Y sobre esto cada uno de ellos comenzó a construir su vida, a tomar decisiones basando su confianza en las promesas de Dios y en el Mesías. Pero estas buenas obras son necesarias porque de ellas habla la Escritura. Acompáñenme por favor a Tito, capítulo 2, en el Nuevo Testamento, Tito, capítulo 2. Este pueblo es diferente. José pudo haberse enojado, José pudo haber blasfemado, pero José nunca lo hizo. Samuel pudo haber hecho esto, David, Ruth la moabita, pero jamás sucedió. Ellos forman parte de un pueblo especial. Ellos estaban aguardando una esperanza. Todos estos hombres que manifiestan buenas obras estaban esperando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pero en Tito capítulo 2, versículo 14, quizá ellos entendieron esto, que Cristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Es decir, que arden por hacer y llevar a cabo esas buenas obras. José dijo, ¿cómo voy a pecar contra Dios? Samuel no dejó caer en tierra ninguna de las palabras que Dios le habló. Ellos tenían un celo por las cosas de Dios. Para ellos no era cosa ligera, cosa secundaria, cosa que dejaba para después, no, sino que era su prioridad.
Para ellos era primordial la obra que Dios había preparado de antemano para ellos. Así que al final podemos ver que habían buenas obras. En Mateo capítulo 5, en el Nuevo Testamento, el primer libro del Nuevo Testamento, Mateo capítulo 5, el Señor Jesucristo va a subir al monte. Un puñado de gente lo va a seguir. Sus discípulos van a venir a Él al monte y se van a sentar para escuchar todo lo que tiene que decir el Señor Jesucristo. Así que Él comienza a enseñar, y en esta enseñanza Él les va a decir en el versículo 13, a la gente que lo siguió, a la gente que le está escuchando, le va a decir: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. El Señor Jesucristo le está diciendo a esta gente que ha creído en Él, que lo está siguiendo, le está diciendo: ustedes son la sal, ustedes son la luz, pero también les está diciendo que ustedes son ciudades. ¿Por qué? Nota el versículo 14. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Las ciudades se deben de ver, no se pueden esconder. Entonces entendemos algo importante: aquellos que han creído en Cristo tienen prioridad. En Mateo 5:1 dijo: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Dice que subió al monte, y al monte suben y lo siguen. La gente que cree en Él tiene un celo por las cosas de Dios y está deseosa de escuchar la palabra de Dios para saber qué tiene que decirme a mí mi maestro. Así que no son cosas secundarias. Cristo ha muerto para rescatarnos y que seamos un pueblo celoso de buenas obras. Y entonces esas buenas obras no tienen nada que ver. Yo nunca leo en el Antiguo Testamento que Samuel puso un centro de rehabilitación. Tampoco veo que José puso un hospital o se dedicó a estudiar psicología para ayudar a aquellos que tenían traumas como él cuando tus hermanos te venden. Nunca encuentro eso en el Antiguo Testamento. Ellos solo se dedicaron a una sola cosa. Ellos conocieron al Cristo vivo, esperaron en el Cristo vivo, y lo que alimentó su esperanza, aunque jamás, absolutamente jamás vieron a Cristo vivo físicamente, ellos ardían por ver la manifestación gloriosa de aquel Mesías. Los cristianos de hoy hemos perdido de vista esta pasión. Esperar la manifestación gloriosa del Cristo bendito. Somos a veces como pequeños cristianos, y de por sí cristianos, un pequeño Cristo. Ahora somos más pequeños cristianos que hemos olvidado cuál es nuestra brújula. ¿Hacia dónde apunta la brújula? La brújula apunta hacia la vida eterna, hacia el cielo, hacia la manifestación gloriosa de Cristo. Como el himno lo dice: cuán gloriosa será la mañana en que veremos manifestada la gloria del Salvador. Tú y yo deberíamos estar esperando esta manifestación gloriosa. Sin embargo, debido a que nosotros hemos olvidado que somos la sal, que somos la luz y que somos ciudades, es por eso que nosotros nos hemos acoplado a este mundo. Y si la sal se hace insípida, no sirve ya para nada, sino para ser echada a la tierra. Y la luz no se puede poner debajo de un almud. Y como Lloyd Jones lo dice, hay gente que se pone más a describir qué es un almud. No es qué es el almud, sino que la luz no se pone debajo. Así como una ciudad se ve, la vida de cada uno de ustedes, mi vida, debe de verse. Y dice el texto, versículo 16, Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El resultado de las buenas obras es que glorifiquen al Padre que está en los cielos. Que cuando vean a cada uno de nosotros,
la gente diga, Dios está vivo, Él existe, puedo verlo a través de la vida de esa persona. Y entonces glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así que, te lo voy a poner muy claro. La necesidad de las buenas obras es que para que cuando la gente te vean a Dios en la tierra. No te estoy diciendo que tú vas a ser Dios. Lo que Pablo le dijo a los Efesios en Efesios capítulo 5, versículo 1 es: sed pues imitadores de Dios. Vamos por favor, Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículo 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. No te está diciendo que imites a Cristo. Te está diciendo que imites a Dios. Entonces, Dios te ha dejado en esta tierra para que cuando te vean a ti, lo vean a Él. No te vean a ti. Y si tú te dedicas a hacer una obra donde tú eres el principal representante y tú te llevas todos los créditos, no es una obra de Dios. No es una obra de Dios. Observa cada que el Señor Jesús hacía un milagro en los evangelios y vas a notar que hay un factor común. Casi normalmente cada que lo vemos haciendo un milagro dice: y glorificaban a Dios, y glorificaban a Dios, y glorificaban a Dios. ¿Cómo puedes saber que las obras que tú estás haciendo no son buenas? Porque te buscan a ti como hombre, no buscan a Dios. ¿Cómo puedes identificar que tú te estás robando la gloria de Dios y que tus obras son malas? Porque no le están dando la gloria a Dios. Así que la enseñanza que el Señor Jesús les está dando a su pueblo, el cual Él murió para rescatarlos, para que sean celosos de buenas obras, es que no solo Cristo, sino que cada uno de sus discípulos, a los cuales Cristo les llama mis hermanos, son celosos de las cosas divinas, las cosas celestiales de Dios, y el resultado es que la cámara enfoca a la gloria de Dios, no a la actividad del ser humano. Así que el Señor dice: ustedes son la sal, ustedes son la luz. A estas buenas obras son para que las vean y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, no para que te aplaudan a ti. Esto es muy claro. Así que la necesidad de las buenas obras es que Dios te ha dejado aquí en la tierra para que manifiestes la gloria de Dios en esta tierra, que tu vida hable. La vida de estos hombres del Antiguo Testamento hablaron por su piedad, por su temor a Dios. No fueron perfectos, pero al igual que tú y yo, van a ser juzgados, pero sus obras son oro, plata y piedras preciosas. No son heno y hojarasca. Cuando yo leo estas vidas, son vidas victoriosas. Son vidas victoriosas. Y si no, acompáñenme a Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, en el versículo 4, va a hablar de otro hombre que hizo buenas obras. Curiosamente, noten cómo lo describe Dios a Abel. ¿Saben la historia de Caín y Abel? Papá, mamá fueron expulsados del Edén, eran ricos y terminaron siendo pobres. Por supuesto que allí tenemos una crisis económica. Y Dios es fiel. Así que son expulsados, lo perdieron todo, perdieron su casa, perdieron sus tierras, perdieron su futuro, perdieron todo su patrimonio. Adán y Eva tienen hijos y sus hijos no les salen tan derechitos. Así que Caín mata a su hermano Abel. Hebreos 11:4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Las buenas obras entonces ya se habrán dado cuenta que tiene algunas características. Las buenas obras están saturadas de fe. Las buenas obras tienen un sinónimo, se llama testimonio. Las buenas obras
se basan en el temor a Dios, en la fe en Dios. Esos son los ingredientes de la necesidad de las buenas obras. Y la necesidad de las buenas obras entonces tiene que ver el todo con no estar haciendo lo que las personas hacen en esta tierra. No tiene nada que ver con estar haciendo lo que tú crees que es bueno y que va a ayudar a Dios. Te voy a contar la historia que se celebró el 8 de enero de 1956. 5 jóvenes, comandados por Jim Elliot y sus 4 amigos, fueron martirizados en el Ecuador por el pueblo Auca. Estos jóvenes no rebasaban los 28 años. Jim mismo tenía entre 25 y 26 años, si no mal recuerdo. Jim Elliot era toda una eminencia en Estados Unidos, un joven alto, fornido, griego, hebreo, bien parecido. Él podría haber liderado a una multitud de jóvenes. Y cuando él termina su universidad, una denominación cristiana le ofrece un pastorado en una iglesia y le dicen: oye, tú eres realmente espléndido, eres espléndido, tú podrías pastorear y ya tienes todo asegurado. Y Jim Elliot contestó: tienen la Biblia, ¿no? Léanla. No necesitan una persona como yo, solo necesitan a la Biblia. Y él, teniendo todo su futuro ya prácticamente asegurado, lo dejó y se fue al Ecuador. Y ahí en el Ecuador lo mataron a los 26 años. En el New York Times, en el periódico del New York Times, salió una portada que decía, burlándose de Marcos capítulo 16 versículo 15: id y predicad por todo el mundo. Y pusieron la fotografía donde estaba el avión destrozado por las lanzas de la tribu Auca y los cuerpos. Sí, hay que obedecer la Biblia, decía el New York Times, pero no a tal extremo. Hay que cuidar nuestras vidas. Jim Elliot estaba seguro de lo que estaba haciendo. ¿Saben cuál es la buena obra de Jim Elliot? Él no dejó un centro de rehabilitación y un hospital. Él dio su vida. Él dio su vida. Él sabía que lo iban a matar. Puedes ver el documental de Portales del Esplendor, puedes ver inclusive la película a punta de lanza, puedes leer el testimonio de su esposa y puedes ver la carta y el diario que él llevaba, y la única conclusión a la que vas a llegar es que es una buena obra. Y esa buena obra no fue según su fuerza y según sus planes. Él solo oraba: oh Señor, guíame. Y la frase fabulosa de Jim Elliot: no es tonto aquel que pierde lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. Otra frase de Jim Elliot: Dios nunca te va a llevar a donde su gracia no te puede sostener. Este hombre conoció a Dios. Un joven muerto, una vida desperdiciada. ¿Sabes? Después de que los matan, vinieron las esposas de estos misioneros. Pero no mataron a sus esposas los indios. No las mataron, porque ellos solo querían que les respondieran una sola pregunta. Sus esposos tenían escopetas. Todos los demás hombres blancos, siempre que los atacamos, nos disparan. Cuando llegamos a atacarlos, no usaron las armas para defenderse. Ellos dispararon al cielo, pero jamás mataron a ninguno de nosotros. ¿Por qué causa no se defendieron? Y sus esposas pudieron hablar el evangelio a este pueblo, y este pueblo se convirtió. ¿Cuál fue la buena obra? Igual que Abel, su sangre sigue hablando. La buena obra no es la que tú te propones hacer. ¿Sabes lo que sucedió después de ese 8 de enero de 1956? Misioneros de varias partes del mundo llegaron a Ecuador. Y hoy en día, Centroamérica son uno de los países más evangelizados de todo el mundo. ¿Podrías haber hecho eso con tus planes? ¿Con tu mercadotecnia? ¿Con tu publicidad? ¿Con campañas evangelísticas? No. Dios tenía la vida de Jim Elliot para que cayera como un perfecto grano de trigo en tierra y muriera. No resistió su vida Jim Elliot, y Dios lo pudo mover como Él le plació. Y Dios trajo un avivamiento tremendo en Centroamérica por una persona que cayó en tierra y murió, que no hizo su voluntad, sino que llegó a una comunión cada vez más profunda y más profunda y más profunda con Dios.
Y así como Cristo murió para salvarnos, la vida de Jim Elliot fue usada por Dios para que miles de personas escucharan las buenas noticias del Salvador. Así que la necesidad de las buenas obras es un imperativo, es una orden. Pero tienes que quitarte de la cabeza que las buenas obras de Dios no son tus buenas obras, no son tus planes. El Señor lo dijo en el profeta Isaías: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son tus caminos. Así como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos. Tus pensamientos no tienen nada que ver con Dios. Y aunque fuera el mejor plan, el más extasiado plan que pudiera recaer sobre tus pensamientos, cosa que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido a corazón de hombre, son cosas que Dios tiene preparadas para los que le aman. Así que Dios te ha dejado en esta tierra para revelar su gloria, reflejar su luz. Y que las personas cuando vean lo que tú estás haciendo, glorifiquen a Dios, no a ti. Es necesario, hermanos, porque si no hay buenas obras, ¿cómo eres la sal? Si no hay buenas obras, ¿cómo eres la luz? Si a ti te avergüenza presentarte delante de los demás, ¿cómo eres esa ciudad? Porque una ciudad no se puede esconder. Ahora, hay de ciudades a ciudades, pero las ciudades de las cuales estamos hablando eran ciudades amuralladas, altas, con puertas, esplendorosas, que estaban perfectamente diseñadas. ¿Cómo tú y yo vamos a ser la sal y la luz si ni siquiera podemos comprender lo que es una ciudad colocada en un monte, que se vea? Y muchas veces nos avergonzamos. No puede ser así, hermanos. Así que, así como la sangre de Abel habló, así como la vida de Jim Elliot se manifestó, es necesario que hayan buenas obras, pero no son esas buenas obras como tú y yo las hemos llegado a planear. Debemos de tener mucho cuidado, hermanos, entonces, de confundir. Necesitamos estar muy atentos y reconocer: oh Señor, mis obras no son tus obras. Y para poder reconocer esto, tenemos que detenernos. Tenemos que hacer una pausa absoluta en nuestra vida. Una pausa absoluta, hermanos, para examinarnos, para escudriñar nuestros caminos, para escudriñar nuestros corazones, para meditar en la palabra de Dios y saber: oh Dios, ¿estoy haciendo tu obra? ¿O ya hace mucho tiempo que estoy actuando en mi carne? Es una pausa necesaria, porque de seguir corriendo la carrera, vamos a seguir tropezándonos. Vamos a seguir tropezándonos. Así que es necesario la autoexaminación en este sentido. Así que ya entendimos la necesidad de las buenas obras. Si no hay buenas obras, las personas no van a ser alumbradas. Pero esas buenas obras no son tuyas, son del Señor. Y Él decide cómo usar tu vida. Así que esto nos lleva al segundo punto. Vamos a entender la naturaleza de las buenas obras. En Efesios capítulo 2, versículo 10. En Efesios capítulo 2, versículo 10. Después de que entendimos que por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. En el versículo 10, Pablo le escribe a los Efesios y a ti también: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios preparó de antemano estas obras para que anduviésemos en ellas. Solo hay que conocerlas, solo hay que descubrirlas. Entonces, podemos ir a Tito 2, versículo 14. Ya fuimos hace un momento. Es muy claro que Él nos redimió. Él redimió un pueblo que es celoso de buenas obras, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Dios te salva por gracia, te regala la salvación, pero te pone en esta tierra a trabajar. Y ese trabajo no puede ser tu idea en la que tú quieres trabajar, sino que Él ya preparó de antemano la obra que tú tienes que llevar a cabo. Es decir, perdonen el ejemplo, yo trabajé muchos años en una empresa de manualidades, importaciones, exportaciones,
Y el área de almacén tiene muchas funciones. Necesitábamos el capturista, necesitábamos el almacenista, necesitábamos los vendedores, los repartidores, las zonas cercanas, etcétera, etcétera. Pero siempre era muy curioso que alguien dejaba una vacante y en esta empresa tenían la tradición, yo creo que era la tradición, de que si se solicitaba un capturista también tenía que ser almacenista y repartidor. Es decir, te contrato para ser capturista, pero ya que estabas en el trabajo, también tienes que surtir pedidos, es decir, también eres almacenista, eres recepcionista de proveedores y también tienes que ir a repartir mercancía e irte en ruta. No había un trabajo definido en específico.